ustedes y leo un programa para todos, por favor. Lo de ingeniero es parte de los defectos que algunos tenemos, ¿no? Desde hace muchos años, yo diría que viejo concepto de innovación, del que se ha hablado desde hace mucho tiempo, ha sido un tema, yo diría que marginal, desafortunadamente, en la cultura, y me voy a referir a la cultura de nuestro país específicamente, ¿no? Entonces, aunque todos hemos oído la palabra innovación, se confunde. Tengo un cliente que supuestamente tiene un área de innovación y lo que hicieron el año pasado fue generar, es una empresa de 5,000 empleados y lo que hicieron fue generar 200 ideas, ¿no? Y de ahí supuestamente derivaron 4 proyectos. Eso no es innovación, ¿no? Eso es verdaderamente la ocurrencia de un asunto y desafortunadamente lo que hoy tenemos que entender es que la innovación implica todo un procedimiento. De hecho, lo último que se está construyendo en el mundo, antes de que iniciara esta pandemia, ¿sí? Es precisamente la Asociación Internacional de Profesionales de la Innovación, que está conformada por 112 países en todo el mundo, es la encargada. Si ustedes saben, las normas ISO se asignan a equipos expertos en la materia. Entonces, se conforma el equipo TC0279 en el mundo, que está conformando esta norma, que es la 56,000, que además tiene 6 elementos, ¿no? La 001, la 2, la 3, la 4, hasta la 6, ¿no? Ya lo que es la ISO 56002, que es precisamente la que se refiere al sistema de gestión de la innovación, ya está desarrollada. Todavía no hay procedimientos propiamente de certificación para la norma, se está avanzando. Ya lo que existe, la IAIP ya se puede tener un certificado para un profesional de la innovación, ¿sí? Y además, esto se le conoce como la cinta verde, y después hay una cinta negra, que es la cinta de auditor, lo que conocemos el Black Belt como auditores para la innovación. Y el último nivel será cuando ya una empresa como tal se certifique porque ha implementado un sistema de innovación. Entonces, nada más como un dato importante, en el mundo de las 6,000 corporaciones públicas y privadas más importantes, el 10%, es decir, 600 de estas 6,000, capturan el 80% del valor en el mundo. Si hoy ven el Financiero, hay un artículo al principio que habla de todo lo que está pasando con Apple y lo que está haciendo hoy Tim Cook, pues que es el director, el CEO de Apple, que fundó el señor Steve Jobs, que fue verdaderamente un disruptor, ¿no? El mundo en el 2007 cambió, ¿sí? Y cambió porque apareció el primer smartphone, y yo les pregunto cuántos de ustedes podríamos vivir sin un smartphone, ¿no? Es lo primero que vemos al amanecer, si tenemos alarma, y lo último que vemos al anochecer para ver quién nos mandó un último mensaje, ¿no? Y bueno, muchas cosas hoy que podemos hacer. En 2007 cambia el mundo, pero en 2020 la pandemia nos vuelve a cambiar el mundo, ¿no? A nosotros yo digo que nos cambió un año anticipadamente. Ante este dato verdaderamente aterrador de que estas 600 corporaciones capturan el 80% del valor, lo que se prevé es que en 3 o 4 años pase de ser el 10 al 8%. Y entonces esto lo que hace en la mirada de otros países es precisamente el implementar y el desarrollar este sistema de gestión de la innovación que tiene que ver con muchos elementos. Y cuando digo sistema, bueno, ustedes lo entienden perfectamente, porque un sistema pues es un conjunto de elementos y procesos además recurrentes, ¿no? Entonces, la IAIP está a cargo del desarrollo de esta norma. Y si yo les mostrara a ustedes el ranking mundial en cuanto a países por innovación, hoy Estados Unidos, que estuvo en el primero hace unos 6, 7 años, hoy es el 9º lugar de innovación, y entonces pues, están países como Suecia, Suiza, Israel,
como los países más innovadores. Alemania ahorita digamos que es el más innovador en el mundo y las cosas van cambiando. Bueno, si recorremos ese ranking, pues en el lugar 44 y 45 se encuentra Brasil y Argentina. Evidentemente, pues México no parecemos, ¿no? Pues evidentemente abre la brecha para México y el mundo. Entonces, ante estos datos, pues bueno, un amigo mío que además es mi maestro en esos temas y tutor, pues es nombrado el director de la IIP para Latinoamérica, ¿sí? Y pues bueno, pues él me invita, me pide meterme a estos temas, y entonces es como el año pasado me nombran director para México de la Asociación Internacional de Personas de Innovación. Y el objetivo, además, siendo en este momento somos 12 países de Latinoamérica, hasta Argentina, ¿no? Brasil no forma parte de esta comunidad, donde, pues, bueno, principalmente el idioma es un tema importante. En Brasil ustedes saben que hablan portugués. Y lo cierto es que hemos estado trabajando en desarrollar este proceso y estamos desarrollando un proceso de certificación, le llamamos una certificación naranja, que es precisamente para generar competencias para personas. Si ustedes saben, los ISO certifican procesos, ¿sí? Esta certificación naranja es para certificar personas que cuentan con competencias y conocimientos para la innovación, que después se pueden certificar en este nivel, que es cubrir con pues, prácticamente un examen de una serie, sobre todo de conocimientos a veces más teóricos que prácticos, alrededor de todo el tema de la innovación. Y después, pues bueno, viene la certificación del Black Belt, que es la certificación como auditor para temas de innovación. Pero bueno, ahorita me parece que lo importante es entender que el mundo cambió, que solamente, y una de las buenas noticias que ha traído esta pandemia, es que la crisis nos ha obligado a reinventarnos. Quien no lo está haciendo, ¿sí? Pues bueno, hoy seguramente tiene problemas, están cerrando empresas, y además probablemente estuviéramos ahora reunidos, si no fuera por esta pandemia, pues a lo mejor de manera presencial allá en Cuernavaca, que además a mí me encanta, ustedes tienen ese privilegio, yo las pocas veces que voy para allá, y entonces el asunto es que no se puede. Entonces, les comentaba que ante la crisis ha permitido dos cosas, ¿no? Además de las consecuencias para muchos desastrosas, sin embargo, nos ha obligado a repensar la manera en que hacemos las cosas, ¿sí? Hoy nos ha acercado a través de estas plataformas y a través de la tecnología, que afortunadamente son alcanzables para una gran mayoría de la población, ¿sí? Y ha permitido que, pues bueno, los que tenemos acceso a estos medios, pues, podamos seguir, sobre todo los estudiantes, etcétera. Desgraciadamente sabemos que no es la gran mayoría en este país. Y esta crisis nos ha obligado a enfocarnos en pocas prioridades. Y entonces normalmente siempre queremos hacer tantas cosas que perdemos foco, y la crisis nos ha obligado a concentrarnos en pocas cosas. En muchos casos ha sido el tema de la sobrevivencia, y bueno, pues hoy nos está enseñando a unos de manera silvestre, por decirlo de alguna forma, y a otros de manera institucional o metodológica, a manejar una crisis y a entender que la crisis, además, pues el manejo de crisis, pues tiene también sus elementos, y además debiera ser una buena práctica, que ojalá que esta pandemia nos deje esa lección, porque todas las organizaciones tendríamos que tener esta buena práctica de un manejo de crisis, lo cual implica desde conformar un equipo de manejo de crisis, entender cómo se maneja una crisis, cómo se diagnostica una crisis, y además debiéramos tener como parte de nuestras herramientas institucionales, no importa si la empresa es pública o privada o académica, necesitamos tener un mapa de riesgo que nos permite identificar los riesgos que, en primer lugar, impiden que los objetivos estratégicos planteados en nuestro plan no se puedan alcanzar, y su probabilidad de ocurrencia. Porque de esto se derivan acciones inmediatas, ¿sí? Y además acciones inmediatas cuando el impacto del riesgo es muy alto, como lo hemos visto ahora, y además la probabilidad de ocurrencia es muy alta. Hoy, si la probabilidad de ocurrencia de morir por enfermedad pues era de 1 o de 2, en una calificación de 10, pues bueno, hoy
a lo mejor la probabilidad de contagio, no de fallecimiento, pero de contagio, pues, pues a lo mejor puede ser de 6 o 7, y depende en donde nos desenvolvamos, pues a lo mejor puede ser de 8 o 9. Entonces, eso, cuando las probabilidades cambian, y bueno, cuando los que tenemos un auto traemos una llanta de refacción, pues es precisamente porque la probabilidad de que una llanta se ponche es tan alta que entonces traemos ahí cargando una llanta de refacción, ¿no? Entonces, porque el impacto pues puede ser alto o bajo, pero la probabilidad de ocurrencia es muy alta. En fin, no me quiero detener en estos temas. Por lo tanto, dadas las circunstancias y dado que la pandemia nos hace mirar al mundo, en 2007 Steve Jobs cambia el mundo con el desarrollo del smartphone, en el 2020 el COVID cambia el mundo, la manera de hacer las cosas, y la realidad que estamos viviendo y que viviremos, independientemente de que ayer, según los datos, hay una herramienta que ustedes pueden consultar en internet, donde pueden ver en cuántos días va cada país a combatir, a vacunar a su gente. Por ejemplo, si ustedes en ese mapamundi que aparece, ustedes ponen el mouse alrededor de Estados Unidos, son 250 y tantos días. Si ustedes ponen el mouse en México, ¿sí?, nos va a llevar 1,350 y tantos días al ritmo al que vamos en este momento. Es decir, que en casi 4 años se vacunaría, además es el 70% de la población. Entonces, la pandemia evidentemente para otros países es distinta que para nosotros, y yo insisto, tenemos un reto más grande, porque mientras en otros países, Guatemala mismo, donde hay una instancia gubernamental que tiene que ver con cuestiones de innovación, pues bueno, aquí en México depende de una burocracia que hoy está detenida. De hecho, el representante en México del TC 0279 para esta es una institución burocrática que depende del gobierno, que hoy la innovación, como creo que todos podemos apreciar, ni entiende, ni sabe, ni está en su interés, ¿no? Que entonces nos obliga como nunca a pensar en cómo vamos a reinventarnos, porque tenemos que seguir viviendo en este país, ¿no? No creo que muchos tengamos la posibilidad de irnos, además, pues no sería lo más patriota, pues, evadir lo que viene. Y esto nos obliga como nunca, y me parece que hoy la única manera, Lauren Friedman, que tiene un libro que se llama Estrategia, él define la estrategia como el arte de crear poder. Y entonces cuando él en su libro pregunta, ¿no? ¿Y qué hacer cuando el poder es tan fuerte? Dice, la única manera para contrarrestar el poder es a través de las coaliciones. Y hoy ese concepto de coaliciones, traducido a los términos modernos, es conformar un ecosistema. Y un ecosistema es como academia, ciudadanos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y una serie de instancias, iglesias, lo que sea, trabajamos a favor de este país más allá de los políticos, pero la única manera de contrarrestarlo es con innovación. Y entonces un ecosistema, que es este conjunto, es lo único que puede contener y tal vez revertir, ¿sí?, esto que está sucediendo. Sin embargo, pues bueno, en nuestro ámbito lo que tenemos que hacer es entender que la única manera de poder sobreponernos a una crisis donde el desempleo ha crecido de una manera impresionante, donde la gente, en muchos casos, quienes no han perdido el empleo, pues hoy están ganando menos. Yo tengo clientes que tienen reducciones hasta de 30% en sus sueldos, y muchos, pues bueno, reducciones de plantillas, o sea, el desempleo es rampante. La pobreza ha crecido en estos 2 años de manera impresionante. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿queremos sobrevivir o queremos, a pesar de la crisis, ¿sí?, reinventarnos, superarla y además inclusive ver esta crisis como una oportunidad? Los japoneses a la crisis la definen con 2 palabras, kiki, ¿sí?, con K, ahí latina, porque para ellos crisis significa, valga la redundancia, crisis, pero también significa oportunidad. Entonces, creo que la crisis y esto que estamos viviendo, pues, de alguna manera, tampoco es una casualidad.
es la oportunidad para repensar, hacer un alto en el camino, entender y prepararnos con una serie de herramientas que tienen que estar implementadas de manera sistemática, y entonces la innovación no es una ocurrencia, no es una idea, no es un proyecto, sino que hoy lo que tenemos que implementar es un sistema de gestión de la innovación. La ISO 56000 es lo que está haciendo precisamente, y este sistema de gestión de la innovación, pues bueno, como todas las normas ISO, los primeros 3 capítulos son los mismos elementos que contienen todas, pero pues implican desde entender el contexto, entender la planeación, entender el liderazgo, que es un tema importante que hace algunos años las ISO se implementaron, y evidentemente pues toda la parte de manejo operativo, y ciertamente el viejo concepto de mejora continua. Y además termino con esta última parte. Hoy, si hablásemos de los horizontes de la innovación, podríamos resumirlo en 3 horizontes. El horizonte 1, ¿sí?, que es el horizonte de la mejora continua, que hoy, en nuestra época, ni siquiera es un proceso sistemático en la mayoría de nuestras organizaciones. Permanentemente tendríamos que estar mejorando. Y además, este concepto de mejora continua, cuando se ha sistematizado y automatizado, es decir, inclusive digitalizado, permanentemente estamos mejorando nuestros procesos para ser más eficientes, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el horizonte 1. Pero cuando pasamos a generar, y si pensáramos en una empresa donde tenemos los mismos servicios para los mismos clientes, cuando creamos nuevos servicios para esos mismos clientes, podemos hablar del segundo horizonte de la innovación, que es la innovación adyacente. Es decir, hoy le ofrezco algo más a mi cliente, al que le vendo el producto A, también le vendo el producto B y el producto C. Un ejemplo de esto pueden ser los Oxxos. En un inicio, pues nada más eran tiendas de conveniencia para ir a comprar lo que necesitábamos, y además tenían algunas características que habrían 24 horas, etcétera. Bueno, después nos encontramos que podíamos hacernos un hot dog, calentarlo ahí, hacernos un café, escoger nuestras, cómo lo preparábamos, calentar nuestro sándwich, ¿no? Y después nos encontramos con que además podemos pagar la luz y podemos pagar el teléfono, y de repente esos servicios adyacentes, pues a lo mejor hoy son más importantes que los mismos productos que vende un Oxxo, por ejemplo, ¿no? En algunos hay cajeros bancarios, etcétera. Eso es la innovación adyacente. Pero el tercer nivel o el tercer horizonte de la innovación es precisamente hacer cosas distintas para un mercado que hoy no existe. Y eso fue, y ahí nos dio una gran lección el señor Steve Jobs, ¿no? Él entendió lo que el mundo necesitaba, el mundo no lo sabía. Yo cuando tuve la oportunidad de ver el primer iPhone con un amigo de uno de mis hijos, verdaderamente no entendía cómo funcionaba, y hoy, pues bueno, aunque utilizamos creo que el 20 o el 30% de la capacidad de nuestros smartphones, sin embargo, pues bueno, esto revolucionó las cosas, y eso se llama innovación disruptiva, ¿no? Entonces, ese es el reto, y bueno, con esto terminaría pues esta primera disertación de por qué hoy, como nunca, es imprescindible, ¿sí? Hoy no podemos darnos la oportunidad y posponer la decisión. Yo diría, hoy no podemos procrastinar en la decisión de implementar un sistema de gestión, por muy pequeño que este sea, en nuestras vidas y en nuestras organizaciones. La creatividad, que es previa a la innovación y además es un requisito de la innovación, es precisamente esta generación de ideas, ¿sí? Pero esta generación de ideas, ¿sí?, lo que tiene que hacer es llevarnos mediante, ahora sí, un proceso metodológico, y de repente hay algunas paradojas. Alguien diría, es que el innovador, y si nos imaginamos al diseñador, al artista, en fin, que aparentemente pues es pues un creativo, ¿no? Sin embargo, al final del día necesita una técnica, una metodología para que esa creatividad y esas ideas creativas se conviertan en innovación. ¿Cuándo sabemos que hay una innovación? La creatividad
se queda en la mente, en las ideas y en el papel, ¿sí? Imaginemos al arquitecto que quiere construir una casa y dibuja un plano, hasta ahí está la creatividad. Pero si de repente construye una casa para un terreno de 500 metros y resulta que cuento con un terreno de 70 metros, pues bueno, la realidad me obliga a repensar todo mi plano para ajustarlo a esos 70 metros cuadrados de los que dispongo. Entonces, la innovación sucede cuando esa idea o esas ideas se convierten en un producto terminado. O sea, cuando contamos con un producto, ¿sí?, tangible, este es un ejemplo, es cuando verdaderamente podemos decir que hay creatividad, que hay innovación, perdón. Entonces, la creatividad es la puerta de entrada o el preámbulo para la innovación. Y hay innovación cuando hay un producto. Ahora, dijiste algo importante también. Y además, si nos regresamos a estadísticas desde hace 20 años de Harvard, dice que de cada 10 negocios, solamente de cada uno funciona el 10%. Y esos son datos en otros países, no en México. Aquí yo diría que de cada 100, o de cada 1000 o de 100 negocios funciona uno. O sea, yo creo que estaríamos entre el 1 y el 5%, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay no hay un sistema de planeación estratégica, no hay un entendimiento del contexto y esta creatividad se queda en creatividad y no se convierte no solamente en un prototipo, sino que esta creatividad, esta innovación, no validamos que cree algo muy importante. Un modelo de negocio implica 3 elementos, que es la creación de valor, la entrega de valor y la captura de valor. O sea, es decir, si yo creo un prototipo y ese prototipo no crea valor para el cliente, evidentemente no lo voy a poder cobrar, no hay captura de valor. Entonces, en este viejo concepto de lo que es la definición de un modelo de negocio, para que esta innovación tenga sentido, tiene que crear, entregar valor y capturar valor, que es el intercambio que recibimos, dinero o lo que sea por el servicio, ¿sí? Lo cual hace que la innovación efectivamente tenga sentido. Entonces, la creatividad es el punto de partida, pero se convierte en innovación hasta que está en algo físico, pero la innovación se convierte en algo exitoso cuando esa innovación, ¿sí?, está haciendo lo más importante, que es esa creación de valor. Mientras no haya creación de valor y ese valor no sea apreciado por otro, por lo tanto, el valor puede estar en nuestra expectativa o en nuestra mente, pero el valor nos tiene que decir el otro, ¿sí?, que efectivamente le sirve para algo. Hoy yo diría que aquella organización, yo creo que todas, y muy probablemente, y cuando digo todas, me refiero a todas aquellas que hoy sí se mantienen sobreviviendo, ¿sí?, porque quienes no lo hicieron, pues muy pocas realmente han podido mantenerse haciendo lo mismo, sin cambiar grandes cosas. Pero inclusive la comunicación esta que estamos teniendo ha cambiado. Entonces, ¿por qué deben hacerlo? A ver, aquí yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos y la paradoja es innovar o desaparecer. Los que no se reinventen en un mes, en un año, en 10 años van a desaparecer, porque hoy esa propuesta de valor que generan las organizaciones públicas y privadas, ¿sí?, ante una nueva realidad totalmente distinta a la que conocimos y que no nos imaginamos. Francisco sabe hace muchos años, pues bueno, yo he comentado de algo que aprendí hace muchos años, de este concepto que desarrolla en los Estados Unidos de un mundo VUCA o un entorno VUCA, que es en lo que nos encontramos, que es un entorno volátil, complejo, ambiguo e incierto. El ejército de los Estados Unidos en los 90 desarrolla este concepto porque dicen, la guerra es como, este concepto es como entrar a una neblina, ¿sí?, donde no sabemos qué tiene el enemigo, desconocemos su estrategia y entonces
ante la volatilidad, velocidad de los cambios, el mundo cambió del año pasado acá, como nunca nos hubiéramos imaginado, es más de diciembre o de febrero, todavía en febrero estábamos en estas fechas, había aparecido el primer caso en México, y bueno, pues o sea, nadie nos imaginamos, ¿sí? Que además iba a pasar tanto tiempo y que hoy pues seguimos prácticamente los que podemos hacerlo recluidos. Entonces, esa velocidad en los cambios, ese concepto de volatilidad, es lo que tenemos que entender, porque en este concepto de volatilidad, por ejemplo, mientras a la televisión le tomó 50 años convertirse en un instrumento de escala mundial, ¿sí? A Facebook le tomó 3 años y herramientas como Twitter o WhatsApp les tomó 1 año. Esa es la velocidad de los cambios. Pero además, el otro tema en la volatilidad es la magnitud, ¿sí? Hoy Facebook tiene, no sé, 1.500 millones en los que se acumulan el día de hoy de usuarios de su plataforma. Entonces, eso es volatilidad, un mundo totalmente veloz y distinto. Luego viene la ambigüedad, hoy no podemos predecir lo que está sucediendo. Si esta incertidumbre, la U, que es incertidumbre, que viene de uncertainty en inglés, es la incertidumbre de lo que no sabemos que puede suceder. Y luego viene la C de una complejidad. Hoy, pues Estados Unidos, en el artículo que yo leía por la mañana, no ha sido capaz de llevarse a Apple, que es una de sus empresas emblemáticas y de las 5 empresas GAFA, ¿sí? Para quienes no conocen el concepto de empresas GAFA, que es una de las cosas que deberíamos hoy, con que tenemos que estar familiarizado, pues son Google, Amazon, Facebook y Apple. Esas son las empresas GAFA. Y la única, porque son las 4 que junto con Microsoft, la única que en los últimos 15 años ha estado en las 5 más importantes, hace 15 años, excepto Microsoft, las empresas eran otras, General Electric, Shell y otras más. Hoy las 5 son las GAFA, Google, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft. Microsoft es la única que durante 15 años, con un sistema de gestión de innovación, es la única que se ha mantenido en las 5 más importantes. Entonces, por lo tanto, la propuesta de valor que tiene que ser diferenciada, si no es reinventada o mejorada, las empresas dejarán de crear valor y mañana serán obsoletas para el mercado. Por lo tanto, hoy es una necesidad que las empresas implementen, aunque sea de manera muy sencilla, un sistema de planeación e innovación. Si ustedes me preguntaran hoy, ¿y cuál es la estrategia más importante? Entendida la estrategia como el arte de crear poder, así la define Lawrence, y el poder para servir, no para servirse como algunos lo utilizan, tenemos que tener un poder para poder, tenemos que tener un poder para atender a nuestros usuarios o a nuestros clientes, y ese poder se deriva de la propuesta de valor. Y si esa propuesta de valor no la estamos reiniciando, reseteando, mejorando, y además estamos pensando en el nuevo servicio que le voy a entregar a un mercado que hoy no tenemos, pero que allí está, así como Steve Jobs entendió que la gente iba a necesitar un iPhone, que hoy es algo indispensable en nuestras vidas. Yo le preguntaría cuántos de ustedes podrían estar una semana sin un iPhone. A lo mejor habría muertes, ¿no? Por la falta de la incertidumbre que hoy nos da no tener un iPhone para muchas cosas. Digo, un smartphone, ¿no? Entonces, esa sería la relevancia de por qué hoy es una necesidad. Así como las empresas deben tener un plan de manera formal, aunque sea de manera muy sencilla, hoy no puede haber una empresa que no esté innovando, a menos que tengan ahí una fortuna guardada para muchos años que también no se acaba. La YIP es una organización sin fines de lucro, ¿sí? Estamos conformando hoy ya la YIP Latinoamérica, y lo que estamos es tratando de generar una comunidad para hablar sobre innovación, para establecer parámetros, metodologías, herramientas y discutir además de los retos. Aquí el problema de nuestro país, mientras en Guatemala los empresarios lograron convencer al gobierno, un gobierno que escucha, bueno, pues aquí prácticamente
las ISO y esas cosas están en manos de esquemas burocráticos del país, y creo que somos los ciudadanos y la iniciativa privada la que tenemos que privilegiarlo. Lo primero que hemos hecho, como ya yo formo parte de Coparmex, firmamos un convenio de colaboración con la Coparmex para que a través de la Coparmex empecemos a desarrollar cursos y estas certificaciones. ¿Sí? Después de Semana Santa queremos tener lista la primera certificación para México. Ya les debo decirles que ya nos llevan adelantados en el Ecuador y en Perú, van adelantados, ya hay gente certificada en esto, y bueno, pero bueno, creo que nosotros podemos retomar el asunto, y ciertamente cuando mencioné hace un momento este concepto de ecosistema, creo que lo que tenemos que hacer es construir un ecosistema de la innovación, y además hay un concepto más allá que es un hub, y un hub es una serie de empresas que trabajamos alrededor de proyectos. Es como tener un conglomerado de empresas de muchas cosas en un solo lugar, ¿sí? Donde compartimos experiencias, información, hacemos alianzas estratégicas, conformamos un ecosistema de aprendizaje y también un ecosistema de oportunidad de negocios. Pues creo que ese es el reto, y hoy en ese sentido, la IIP está promoviendo la innovación, ¿sí? Está aportando, y la idea que es que vayamos inscribiendo y subiendo a la gente para que entienda hoy la relevancia y la diferencia que hace la innovación a favor de esta mejora o creación de una nueva propuesta de valor que tendríamos que estar haciendo. A ver, nuestros conocimientos, yo cuando estudié ingeniería, además yo estudié en la Universidad Iberoamericana, y me tocó cuando la Ibero se cayó, entonces la mitad de mi carrera, pues la hice en unos gallineros, así le llamamos, que nos construyeron, ¿no? No nos bajaron la cuota, pagamos lo mismo, cuando yo no, mi papá la pagaba, afortunadamente pues pudo pagarla, y pues bueno, nunca me tocó la nueva Ibero, ¿no? Lo que yo aprendí y nuestros conocimientos son obsoletos. Y en este entorno VUCA, o sea, hoy la volatilidad de los conocimientos, pues ya son obsoletos muchos de ellos. Y entonces hoy una de los mandatos de la innovación es aprender a desaprender. Ese es un reto, porque a veces tenemos viejos paradigmas, y aquí me remito a una frase muy conocida de Einstein. Él decía que la definición de demencia es continuar haciendo las mismas cosas esperando resultados distintos. Pues es una locura, ¿no? Si queremos resultados distintos en nuestras vidas, necesitamos hacer cosas distintas. Y hoy, una de las cosas distintas es entender que los conocimientos de hace 2 años, de hace un año, hoy pueden ser insuficientes, o incluso algunos o muchos de ellos obsoletos. Entonces, esto nos obligaría hoy, yo pues estoy inscrito a algunas revistas, por ejemplo, la del MIT, y uno se sorprende todos los días de ver los nuevos hallazgos, los nuevos comportamientos, los nuevos análisis que se están generando, a final de cuentas, y no podemos dejar de aprender. Sabemos que el aprendizaje es para toda la vida, pero tenemos que entender que modelos que funcionaron en el pasado, hoy ya no funcionaron. Ya pasamos de la gestión de proyectos en los 60s, a la gestión de la calidad en los 80s y 90s, a la gestión de la innovación. Hoy estamos en la época de la disrupción, y la disrupción es un nivel más allá de la innovación. Ya no necesitamos hablar de innovación disruptiva, que es transformación completa, y esa es la relevancia de entender que hoy tenemos que actualizar nuestros conocimientos y entender una serie de metodologías, algunas o muchas de ellas seguramente las conocen, ¿no? Los Just to be Done, Design Thinking, Agile Project. Hoy ya no hablamos de planeación estratégica, hay que hablar de agilidad estratégica, hay que entender un contexto, que hay 6 dimensiones que son cruciales en las empresas que se están reinventando, y el entender esas 6 dimensiones que pasan por el contexto, la estrategia, el liderazgo, la gobernanza de la innovación, etcétera, ¿sí? Es lo único que nos podrá
mantenernos a flote, pero no solamente eso, sino remar mar adentro y hacer florecer nuestras organizaciones. Por eso es indispensable, porque tenemos que aprender cosas que hoy a lo mejor no hemos considerado relevantes y que hoy, dado un mundo que va a una velocidad, ¿sí? Mientras en el pasado hacer un plan de 10 años, en 10 años no pasaba nada, hoy, de un mes a otro las cosas cambian. Las empresas de tecnología cada 3 meses, su largo plazo son 3 meses. Hoy, hablar de largo plazo es hablar de un año. El viejo concepto de mi plan de 3 años, o sea, eso quedó en el pasado, porque en un año no sabemos qué va a pasar. Y déjenme entrar nada más rápidamente, por ejemplo, a la página de la EPI, ¿no? ¿Sí? Evidentemente, pues bueno, yo soy miembro y tengo acceso a ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en este iConnect, por ejemplo, es una especie de LinkedIn de la innovación, ¿sí? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Aún no. ¿Sí alcanzan a ver mi pantalla? No, No, todavía no. entonces, a ver, déjenme. A ver, entonces, espérame, déjenme regresar con ustedes. A ver. Ya, no, es que me la puse. Ok, perdón. Entonces, les comentaba que, bueno, aquí está, por ejemplo, esta es la página de la YYP, ¿sí? Pues aquí, evidentemente, pues, tenemos muchos, pero pueden conectarse para ver alguna información. Tenemos aquí, por ejemplo, nosotros ya algunos esquemas, como puede ser una especie de LinkedIn. Y si ustedes se fijan, yo participo en varios grupos, ¿no? Hay un grupo general, el de la ISO 2, este es el capítulo, es el equipo 279, que es el cuarto de discusión global de la norma que se está construyendo. Evidentemente forma parte del capítulo de Latinoamérica, pues bueno, el capítulo de México, ¿sí? Aquí hay en español, y otro equipo, pues bueno, que es de métodos y herramientas, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de elementos, ¿no? De información, mucha de esta o alguna de esta, con mucho gusto les puedo ir compartiendo cosas, y pues bueno, mucha información que voy teniendo, pero lo cierto es que además, pues bueno, aquí nada más para la otra parte tenemos por ejemplo una parte de academia, nada más para que vean, aquí está todo el tema de la certificación de la IoT. Este es el estándar internacional 56.000, este es el 56.002, donde ya está la certificación. Esta es la guía para el examen de estudio, ¿sí? Entonces, digamos, siento nada más aquí rápidamente para que ustedes lo vean, ya inclusive luego los podemos compartir algún documento. Pues bueno, en este caso, pues bueno, en esta guía, ¿sí? Si yo me voy a la guía, pues bueno, yo aquí ya en mi cuenta, yo aquí ya tengo mis documentos que yo tengo. Aquí, por ejemplo, si quiero ver la guía, esta, por ejemplo, está en español. Entonces, pues bueno, aquí yo ya la tengo, yo la puedo descargar. De hecho, la tengo. Y pues bueno, aquí están una serie de guías, elementos, y a lo mejor una de las cosas interesantes, miren, si me voy, por ejemplo, a esta guía de estudio, al glosario de términos, y con esto termino, o sea, si ustedes, déjenme ver si me ahorita rápidamente, viéramos todos los términos y definiciones, ¿sí? Nada más, lo voy a pasar muy rápidamente: pensamiento de ausencia, abstracción, reglas abstractas, abundancia, redundancia, marcos AIOU, diagrama de afinidades, seguramente lo conocen, principio de pérdida, principio de la pérdida asumible, economía de aglomeración, antifrágil, desarrollo o método de gestión ágil, pensamiento analógico. Y miren, me voy para abajo nada más para que vean la guía, ¿sí? Punto de referencia, innovación, sesgos, ¿sí? El cisne negro, que es una teoría muy interesante, el orden espontáneo, lluvia de tormenta y esas cosas que seguramente conocen. Bueno, me voy a recorrer, vean nada más, fíjense, voy a agarrar el mouse y para que vean todas las hojas, nada más este es de terminología, ¿sí? Para que vean si hay algo que tenemos que aprender. Me estoy yendo a lo último, muchas seguramente que conocemos, ¿no? Etapas de innovación sistémica, conceptual, viabilidad, desarrollo, ejecución, producción, sostenibilidad, que es muy importante, herramientas de innovación sistémica, ¿sí? Y pues bueno, ven aquí todas las que hay, pero esto nada más es únicamente el diccionario de terminología. O sea, para que tengan nada más un dato de lo que implica meterse al mundo de la innovación, ¿sí? Los 40 principios de la invención, 76 soluciones, etcétera.
les puedo compartir después mucho de esta información. Bueno, nada más con esto dejo de compartirles y quedo a sus órdenes. Y bueno, permítanme felicitarlos porque este interés habla de lo que hoy este país necesita. O sea, el país lo vamos a construir nosotros, los ciudadanos, ¿sí? Los estudiosos, los académicos, los profesionales. Este es el reto para este país y bueno, espero que haya servido de algo, al menos de esta charla haya sido una provocación para acelerar la implementación de sistemas de innovación. Me parece que es muy importante, Francisco, porque hoy lo que tenemos que hacer es ser los detonadores de este esquema. Entonces, eso nos permite hacerlo con esquemas metodológicos. Sí, esta parte es muy importante, nos permite hacerlo con esquemas metodológicos. Hoy, por ejemplo, en este sentido, le daríamos formalidad y un marco, ¿sí? No habría que descubrir el hilo negro, sino que hay todo un marco conceptual y metodológico, pero más importante, de implementación de un modelo que está probado, que además, con la experiencia de ustedes, podríamos hacer un traje a la medida, y además yo creo que si a lo mejor la certificación es lo ideal, esto llevaría alrededor de 70 o 80 horas, la mayoría de hecho todo puede ser de forma presencial, ciertamente habrá que hacer un proyecto cada quien en sus cosas, que es parte, digamos, de la desertificación. Pero esto se descompone en módulos y podemos empezar con módulos y hay a quien nada más le interesa el módulo 1 y el módulo 2, ¿no? Entonces, me preguntaban, bueno, hay algunos libros que recomiendo, bueno, a ver, creo que todos conocen un poquito de Design Thinking, es una de las metodologías, ¿no? Que habría que pensar, esa es muy valiosa, en la que hay que trabajar. Y otra metodología, es más, tengo aquí el libro, déjenme que también es muy importante. Sprint, no sé si lo ven, no sé si se ve al revés, ¿no? Bueno, esta es una de las libros. Además, esto en una semana nos permite pasar de la creatividad a un prototipo, porque lo que hay que hacer, y parte de lo que dicen las metodologías, es que hay que probar en corto, y ya una vez, si quiero hacer una bicicleta, pues hago un prototipo 2, la pruebo, y ya que el usuario me dice, oye, si me sirvió, no me sirvió, y entonces, pues me voy a una producción en masa, digamos, es uno de los ejemplos, ¿no? Y también en cuanto a los temas de innovación, estoy aquí también buscando rápidamente otro que me parece que puede ser muy valioso. Permítanme un segundito que les sugiero. Hay muchas cosas, pero lo que les estoy dando ahorita es, digamos, parte de lo último que hoy hay, ¿no? Y hay un libro que se llama, además pueden conseguir en Amazon, se llama Lo que los exitosos piensan, lo que los exitosos piensan, ¿sí? De Héctor. Luego te mando el dato. Y habla sobre todo la innovación, ¿no? Entonces creo que hay varios libros. Otro libro que también les recomiendo, un libro que se llama Disrupción, además de alguien que probablemente conocen, que es Mario Borgino, ¿sí? Él ha evolucionado y tiene un libro extraordinario, que es este. Empiecen con este y nada más les va a detonar el hambre por todo lo que es innovación, además, bueno, disrupción, que es un nivel todavía más adelantado que el de innovación. De hecho, el último horizonte del que yo les hablaba es el horizonte de la innovación disruptiva, eso es transformación. ¿Y qué es eso? Hacer cosas nuevas para un mercado que no existe, ¿no? Eso nos dio la lección Steve Jobs. A veces, ser simples es lo más innovador que podemos hacer, ¿eh? Entonces, son los libros que siempre cargo, y pues voy leyendo y además, pues bueno, o sea, no crean que nada más los leo, aunque ya prefiero los electrónicos porque pueden uno copiar y pegar, pero pues todos mis libros están siempre pues, subrayados, ¿no? Porque hay muchas cosas, y la verdad es que este libro tiene muchas cosas que hay que sacar, pero bueno. Luego, pues bueno, metodología para comenzar, yo les sugiero, empiecen con Sprint, les va a dar muchos elementos, Design Thinking, son metodologías, pero además, aquí quiero advertir una cosa, a veces creemos que con una metodología vamos a cambiar las cosas,
no es así. Luego, si quieren, les doy una presentación. Lo que debiera ser un sistema de gestión donde design thinking, agility, por ejemplo, ¿sí? Y Lean Startup, que es otra metodología, si no trabajan de manera sincronizada, ni Lean Startup, ni agility, ni Design Thinking funcionan si no se implementan bajo la perspectiva de un sistema de gestión que empieza por entender los just to be done, que es lo que los clientes esperan. Y es más, lo peor de todo es que los clientes ni siquiera saben qué quieren. Es más, hoy nosotros no sabemos qué queremos. Hoy leí un dato de la venta de camisas del año pasado, se cayeron trajes, camisas, 60%, ¿no? Yo estoy, pues bueno, pues ahorita para la vista, pero traigo puestos unos pants que no necesito, y son más cómodos, y pues unos mocasines viejos cómodos que uso, porque no me están viendo más que esta parte, ¿no? Pero la verdad es que dejamos de gastar en ropa. Yo le comentaba a Francisco, pues en un año he llenado el tanque de gasolina, creo que en 5 ocasiones, y a lo mejor 4, en todo el año, porque pues he estado fuera, cuando antes era lo que me gastaba a la semana, ¿no? Entonces, es otro mundo distinto, ¿no? Y luego decía, pues bueno, entonces nada más las metodologías Lean Startup, Design Thinking, esta de Spring, que es muy, muy importante, que es muy parecida, y se van a encontrar que hay denominadores comunes, ¿no? Pero bueno, lo más importante es hacer simples las cosas, no complicarnos el asunto, ¿no? Y pues bueno, en cuanto al libro, también por ahí alguien preguntaba de un libro, ya también se había puesto los libros, ¿no? Bueno, buenos días. Soy Buenos días. Tata. Yo tengo nada más una sola cuestión en la pregunta de la innovación, ¿no? Sí, decía que es parte primordial. Siento que la innovación que deseamos tiene más que ver con una cuestión de escuchar, ¿no? Porque mucha gente podemos tener mucha capacidad, pero si el que está al frente de la situación o de hacer el cambio no escucha, pues la innovación no se va a dar. Ese es como mi contexto de pregunta, ¿no? Que desde ahí va parte, ¿no? Que si no lo quieren hacer, aunque tengamos la mejor propuesta de innovación, no se hará. Ese es mi contexto de pregunta. Sí, mira, es muy importante lo que dices saber. Las escaleras se barren de arriba a abajo. Evidentemente, si ustedes intentan barrer escaleras de abajo a arriba, será muy difícil. Además, aparentemente no tendría sentido. Cuando las cosas no vienen de arriba abajo y cuando no nos está escuchando nuestras autoridades o nuestro jefe en la empresa, porque pasa en todos lados, ¿no? Y además es de repente un tema de cultura que tenemos que romper en este país. Y nos hemos acostumbrado, pues, a conseguir las cosas de la manera más fácil posible. Hay un concepto que es la regla de las 10,000 horas, que dice que la gente talentosa que sobresale dedicó 10,000 horas, que son más o menos 4 o 5 horas diarias durante 10 años, a una sola cosa. Eso te hace experto internacional en cualquier tema. Son 10,000 horas. Y entonces, en el estudio que hace un alemán, Andrea Eriksson, con niños de los 5 a los 15 años, en el estudio del violín, donde selecciona a niños muy talentosos, buenos y malos, los que se convirtieron en virtuosos fueron los que dedicaron 10,000 horas. No fueron ni los más talentosos, ni los más malos, ni los más buenos, sino los que como común denominador dedicaron esas 10 horas. Entonces, barrer de abajo arriba es más complicado. Y nada más, cito un caso rapidísimo, en McDonald's, en Guatemala, ¿sí? Pues una señora vio que llegaban las mamás con sus hijos, le dijo a McDonald's, oye, vamos a hacer una hamburguesa más chiquita, le dijeron que no, pues desoyeron el asunto, hicieron la hamburguesa más chiquita, de repente voltea a Estados Unidos a ver qué estaba pasando en Guatemala, ¿sí? Hablamos de los años 80, porque ellos compraron la franquicia en los 70, tenían ventas que se habían disparado, ¿sí? Y es que hicieron las hamburguesas y además le pusieron un muñequito, hoy lo conocemos como la cajita feliz. Y años después le pidieron, oye, ¿qué es que queremos? Aquí nos gustan las fiestas y las piñatas, no les hicieron caso, pusieron un área de juegos y piñatas, volvieron a subir las ventas impresionantemente. Hoy es un caso en el mundo, el único caso en el mundo que es Guatemala, la dueña de McDonald's Guatemala, que se quedó con todos los McDonald's de Guatemala,
rompiendo las reglas de McDonald's en todo el mundo, se quedó con Guatemala, Nicaragua, El Salvador, etcétera, todo Centroamérica prácticamente, porque además la ineficiencia era terrible. Eso es barrer las escaleras de arriba a abajo. Yo creo que ante la falta de escucha, que esa es una realidad, no nos queda más que barrer, es más difícil, pero ahí es donde la innovación juega su papel más importante. Y buenos días, León Prior. Buenos días. Soy Aurelio Zamora y bueno, bastante ilustrativo todo lo que se ha comentado esta mañana. Yo tengo una inquietud acerca de la preparación porque hablamos de que los cambios en los mercados, en el mundo, han sido a una velocidad extraordinaria. Y por otro lado, hablamos de estar preparados, de estar en constante formación para poder atender y superar estos cambios. Pero en una parte de la conversación se comentaba que los conocimientos que nosotros tenemos han sido obsoletos, son obsoletos, lo que aprendimos el año pasado hoy tal vez ya no funciona. ¿Cómo podemos ir a la velocidad de los cambios con respecto a la adquisición de conocimientos? Porque es decir, si yo hoy estoy adquiriendo ciertos conocimientos, el día de mañana ya no me van a servir, ¿no? Porque el mundo ya cambió. Entonces, ¿cómo podemos hacer para de algún modo alinear y poder ir a la misma velocidad que los cambios? A ver, mira, tu pregunta es muy importante, yo recomiendo algo. Métanse a la página de Harvard Business Review. Hoy, para quienes no hablen inglés o lo entiendan o les trabajo, hoy todos los exploradores, ¿sí?, tienen la posibilidad de poner traductor y las páginas en inglés las traducen al español. Entonces, eso ya quita, es más, la misma página de Harvard Business Review, que es la revista de Harvard, ¿sí?, ahí mismo te da la opción de que te traduzca todos sus artículos al español. Entonces, por supuesto que hay la suscripción, y la de Harvard, pues no sé, debe de andar anda sobre los $150 o $180, no lo sé, pero con que entren y vean los artículos a los que tienen uno acceso, les recomiendo la página del MIT, ahí ustedes pueden conseguir información, y lo que tenemos que hacer es estar en esas páginas que son los grandes disruptores, donde las cosas están actualizadas, ¿no? Si no hay más preguntas, agradezco la gran importancia que nos dio a nosotros en esta entrevista el ingeniero León Prior, y estoy segura que será la primera de muchas colaboraciones conjuntas. Invito al doctor Francisco a cerrar la entrevista, si nadie tiene alguna pregunta. Ok. Pues muchas gracias, León, como siempre. Te mando un abrazo virtual, ¿no? Ya habrá tiempo para un cafecito y tomárnoslo físicamente. Y pues, de una vez yo creo que te voy comprometiendo, por así decirlo, a incluso compartirnos alguna cátedra más adelante en estos módulos que vamos a ir trabajando con IOIP para lo que es generar expertos en innovación y pues echarle la mano a México, ¿no? En lo que pueda, y echarle la mano a nosotros mismos. Te agradezco mucho, ya sabes, hermano, lo que es la disposición, y pues como dice Citlali, será una de muchas colaboraciones de estos ecosistemas, ¿no?, que podemos ir haciendo. Y pues yo te agradezco y quisiera que nos hicieras favor de cerrar con un eslogan o una recomendación así muy general, aunque ya nos diste muchas, ¿no?, pero abusando de tu generosidad, ¿no? ¿Cómo cerramos? Podríamos cerrar este encuentro a través de este digital, y tenemos la intención de publicarlo con alguna edición de esto, y que pues nos autorices, ¿no?, a poderlo publicar en nuestras redes. Estoy a sus órdenes, nos ponemos de acuerdo con muchísimo gusto, y gracias por esta oportunidad, y cuenta con lo que acabas de pedir con mucho gusto. Excelente fin de semana. Ok, pues muchas gracias a todos, estamos en colaboración. Gracias, León, gracias mis queridos socios, pues estamos en contexto y vamos a ir trabajando una agenda por ahí con León. Muchas gracias, tengan excelente día.